Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día que nos regala el Señor? Bendecidas con toda bendición. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da un día más de estar en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestro canal de YouTube. Es un placer y es un privilegio para que nos sintonicen, ¿no? Que nos escuchen. Los medios sociales, especialmente YouTube, es una herramienta muy importante para nuestro ministerio, ya que no tenemos una infraestructura, ¿no? Donde podamos recibir mucha gente. Entonces los alcanzamos a través de los medios sociales. Así que les damos un saludito a ellos. También le damos gracias al Señor por la visita de Diana en este día. Es un gusto tenerte por acá. Esperemos que se repita y que seas edificada con el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecido, vamos a ir al tema por la hora. El tema de esta tarde: tienen celo de Dios, pero no según ciencia. Tienen celo de Dios, pero no según ciencia. Es una segunda parte del tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos y explicamos Primera de Timoteo 2:15, donde leímos que la mujer pareciera que se le pide engendrar hijos para ser salva, ¿correcto? Hablamos y vamos a hacer un resumen breve y rápido. Espero no tomar mucho tiempo hoy, pero no hay garantía de eso. Hablamos, bendecido, que en Primera de Timoteo 2:15, lo que no significa ese verso es que la mujer se salva teniendo hijos, ¿correcto? Nos dedicamos primero, en la primera parte de este estudio, de este tema, a indicar qué es lo que no significa el texto bíblico. Porque creo que es lo que hay que establecer primero, ¿no? Tenemos que poner ese fundamento. Lo que no significa Primera de Timoteo 2:15 es que es un acto de obediencia de una hija de Dios tener hijos. No es un acto de obediencia. Tampoco es un acto de desobediencia tenerlos o no tenerlos. También dijimos, bendecidas, que no es un asunto espiritual o de espiritualidad tener hijos o no tenerlos, por ese caso, ¿no? Tampoco es desobediencia no tener hijos. El texto bíblico aparenta decir que la mujer debe engendrar hijos para ser salva, pero el caso no es así, bendecidos. Y una de las razones que estamos trayendo este tema es que hay muchas personas. La semana pasada o la última clase que tuvimos, dije que no pienso que sean muchas creyentes que piensen literalmente lo que dice ahí. Pero he estado leyendo y he estado viendo videos en cuanto a este tema, y un pastor dijo que una hermanita en una congregación le dijo que se sentía condenada porque su pastor literalmente dijo que si no tenía o engendraba hijos, no era salva, independientemente de la fe que esa persona tuviera. Pero esos son los ministerios que toman literalmente lo que dice la Biblia, ¿correcto? La palabra del Señor se debe coger literalmente, pero también se debe de entender, interpretar contextualmente, ¿correcto? Tenemos que entender el contexto de las cosas. Pero esa hojita que te di, que vamos a verla ahorita en un momentito, como muchas cosas que leí, como muchos videos que vi, hay muchas diferentes interpretaciones de ese texto. Pero te voy a decir una cosa: es irrelevante la interpretación que tú le puedas dar a ese texto, a menos que pienses que es literal. Pero si tú estás consciente, especialmente en un ministerio como este, que
tenemos un enfoque principalmente en la gracia del Señor y la salvación por medio de la fe, no afecta tu vida ese texto. No afecta tu vida la interpretación de ese texto, a menos que lo tomes literalmente. Si lo tomas literalmente, ahí hay un problema entonces, porque estás añadiéndole una obra, que es engendrar hijos, a la salvación de la mujer. Cosa que es, ¿qué fue lo que dije la semana pasada? Imposible ser salvo por medio de las obras, ¿correcto? Y es imposible quebrantar el contexto de todas las epístolas del apóstol Pablo, donde claramente sí explica, sin ninguna duda, que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Ahí no hay ningún tipo de duda, como puede haber en ese verso bíblico, ¿no? Que hay muchas explicaciones muy buenas. Hoy escuché una que me llamó mucho la atención, pero llegó a la conclusión de que es irrelevante. Totalmente. Siempre y cuando no pienses que es literal. En el momento que un bendecido piensa que tiene que tener hijos para ser salvo, para que su dama sea salva o para que su esposa sea salva, ya entonces, ¿qué dije la semana pasada? Negaste la fe, porque la fe no es de obras y tener hijos es una obra de la carne, sin ir en detalle obviamente, ¿no? Una obra de la carne. Entonces eso fue lo que dijimos la última clase, que era lo que no significaba ese texto bíblico. También dijimos lo que acabo de decir, que no puede significar eso, porque la salvación es solamente por gracia, y el medio de adquirir esa gracia es la fe, y la fe es un don que Dios nos da después de escuchar y creer el Evangelio. Eso está claro, ¿correcto? Está claro. Vamos a ir a Timoteo, 1 Timoteo 2, y vamos a leer un poquitico ahí, desde el 8 al 15. Vamos a leerlo todo. 1 Timoteo 2, 8. ¿Estamos ahí bendecidas? Aquí quiero aclarar algo. Tienen celo. Esta palabra celo es interés. Tienen celo de Dios, pero no según ciencia. Aquí es conocimiento. ¿Correcto? Ciencia y conocimiento. Tienen celo o interés de Dios, pero no según conocimiento o ciencia. Pero tienen interés de Dios, bendecido. Hay personas sinceras, pero que por falta de conocimiento de la verdad cometen errores. Y el apóstol Pablo hace referencia de Israel en cuanto a este ejemplo que vamos a leer después. Dice el apóstol Pablo: doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no según ciencia, porque ignoraban algo. Y esta presentación, esta enseñanza, la podemos aplicar para cualquier tipo de obra que un sistema religioso quiera aplicar a su vida para ser salvo. Cualquier sistema de obra, ya sea este texto, engendrar hijos, ya sea bautismo, ya sea Santa Cena, ya sea sacramentos, lo que se le añada a la fe, podemos aplicar esto de acá. Si alguien le añade y tiene interés, pero por ignorancia vive un sistema de obras, entonces ya sabemos que esa persona lo que no tiene es conocimiento. Y nuestra función, bendecidos, es impartir el conocimiento, porque eso es lo que cambia nuestra vida, nuestra mente. Todo está aquí, bendecido. No en un sentido humanista, sino que en un sentido espiritual. Porque la palabra de Dios es espiritual, ¿correcto? 2:8, ¿estamos ahí? Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y disensión.
Asimismo también las mujeres, plural, ¿correcto? Sí. Ataviándose en vestido honesto, con vergüenza, modestia, no con cabellos encrespados, oro, perlas o vestidos costosos. Hay un contexto histórico de lo que el apóstol Pablo está hablando, el cual no voy a ponerme a explicarlo, pero hay un contexto histórico aquí. Por ejemplo, en las áreas como de Éfeso, en Corintios, habían templos paganos donde se adoraba y se le daba énfasis a la fertilidad de la mujer. Y esas mujeres, como les dije la semana pasada o la última vez que tuvimos la clase, eran sacerdotisas y tenían relaciones con las personas. Esas relaciones no necesariamente eran desde un punto de vista lascivo, sino que adoraban a la mujer. Las mujeres en esta área y en esta área donde Timoteo pastoreaba eran muy ostentosas y se vestían de una mala manera. Entonces el apóstol Pablo tiene que lidiar con esa parte de la iglesia. Porque acuérdate que Timoteo era, ¿qué cosa? Un pastor, ¿no? Y hemos dicho que la carta a Timoteo y la carta a Tito son epístolas ¿qué? Pastorales. ¿Llenas de qué, bendecidos? De instrucciones. Instrucciones dadas específicamente para la condición social de esas iglesias. Social, cultural, demográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice el apóstol Pablo en 9, asimismo también las mujeres, ataviándose en vestido honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, oro, perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan el temor de Dios. Quiere decir que le estaba escribiendo a ¿quiénes? A mujeres creyentes. ¿Correcto? Dice, la mujer aprenda en silencio en toda sujeción. Esa palabra sujeción significa obediencia. Sujeción, obediencia. Obediencia de la buena, ¿correcto? No de la mala. Nosotros nos sometemos a Cristo en amor. La mujer y el varón se someten uno al otro en amor, pero se someten, ¿correcto? Pero por amor. Dice el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Esa palabra silencio significa reposo. Significa reposo. También significa quietud. Tampoco desde un punto de vista malo. Hay un contexto también histórico. Porque había un énfasis en la mujer en aquel entonces desde el punto de vista pagano. No llegaba a tener hijos, el hombre la rechazaba. Claro, y en aquel entonces no se sabía quién era la culpa. A lo mejor era del hombre, pero como no había ciencia, no habían médicos, no habían exámenes de sangre, no habían nada de esas cosas, entonces no se sabía si era realmente el hombre el que no podía tener hijos. A lo mejor el hombre era estéril y no podía tener hijos, pero entonces todo era enfocado en la mujer. Y desafortunadamente, bendecidos, y entendemos que el Evangelio es inspirado por Dios, pero el apóstol Pablo también está dentro de este contexto histórico. Y el apóstol Pablo también es afectado por el medio ambiente dentro de ese contexto histórico. Y no creo que el Espíritu Santo fuese y le revelara un asunto científico, ¿no? No creo. Entonces dice el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, reposo, quietud, porque Adán fue formado el primero, después Eva. Entonces, él dice que la autoridad del hombre tiene que ver con el principio, no con el momento histórico de la iglesia en este contexto. Dice, y Adán no fue engañado
más la mujer. Bendecidos, en ese verso 14, la mujer, ¿quién es? Correcto. Ya no son las mujeres, es la mujer. Porque está diciendo que Adán no fue engañado, sino la mujer. Bueno, en el contexto quiere decir que Eva es la mujer, porque ella sí fue engañada. Ninguna de las mujeres que existen sobre la faz de la tierra fuera de Eva fue engañada. ¿Correcto? Y bien engañado. Entonces dice, porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, mas la mujer, Eva, siendo engañada, fue en la transgresión. Sin embargo, será salva engendrando hijos. Ese es el gran meollo del asunto. Claro, está bien raro. ¿Ah? Pero bendecido, será salva de que, número uno, esa palabra salva significa sanidad, significa rescatada. De lo que está hablando el verso 14, bendecido. Esa persona, Eva, falló, fue engañada, ahora va a ser salva, rescatada. Como por darte un ejemplo, la Biblia de John MacArthur dice que va a ser salva o rescatada del estigma de que fue ella la culpable de la caída del hombre. ¿Correcto? Entonces va a ser rescatada, salvada del estigma de haber sido ella engañada, porque es lo que te dice en el verso 14. De ninguna manera esa palabra será salva se refiere a la salvación del alma. Eso tiene que estar claro, bendecido. Tiene que estar claro. Vamos a las notitas que te di ahí, por favor. Engendrando hijos. Si ellos permanecieren en fe y caridad. Dice, empero será salva. ¿Quién? Empero dice, será salva. ¿Quién? Eva. Yo lo entiendo así, bendecido. Eva será salva engendrando hijos. Claro, porque está hablando de ella. Claro, pero tienes que entender el Evangelio primero para no concluir lo incorrecto. Exacto. Eso es. Esa es la cosa. Por eso es que en la primera parte del estudio dejamos establecido que la salvación es solamente por medio de la fe. Porque si una vez descartas esa posibilidad de que una mujer pueda ser salva engendrando hijos, ya te quitaste un dolor de cabeza encima. Es más, si después de ver, por darte un ejemplo, 5 interpretaciones y ninguna te gusta, no importa. No afecta tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque no es un verso bíblico lo que guía tu vida espiritual. Es el contexto completo del Evangelio. Sencillo, bendecido. O sea, no nos podemos estancar en un verso bíblico cuando tiene 5 interpretaciones diferentes. Pero la salvación no tiene 5 interpretaciones diferentes, tiene una. El sacrificio de Cristo en la cruz, muerte y resurrección, es lo que quita el pecado. Amén. Sí. Pero entonces estancarnos en un verso bíblico y, como te dije en la primera clase, hacerlo un estilo de vida, ahí hay un problema inmenso. Porque ¿qué afecta entonces? Comienza a afectar la conciencia de la persona. Como le pasó a esa hermana que escuché que el pastor le dijo que si no tenía hijos no se podía salvar aunque creyera en Jesucristo. Entonces se tenía que casar. Eso no es así. ¿Qué es lo que queremos, bendecido? Que las personas entiendan cómo lidiar con ese texto bíblico, no necesariamente interpretarlo. ¿Cómo lidiar con él? ¿Dónde? En tu conciencia, para que tu conciencia sea como, mira, limpia. Que tu conciencia viva de acuerdo a Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bendecido, mira, eso que te di, que obviamente no lo voy a leer todo, no creo que lea nada, es de un escritor, ahí dice en la parte de arriba, como para hacerlo lo correcto y darle el mérito de autoría, ¿no? Se llama Ángel Manuel Rodríguez. Él lidia con esta pregunta, ¿no? Entonces él da, ¿cuántos puntos hay? Él da 5 puntos de interpretación.
comentarios terminológicos, dice, notemos estos tres términos. El primero es el verbo salvar, en griego sozo, usado en las epístolas pastorales, en Timoteo, en Tito, para referirse a la salvación espiritual afectada por Dios por medio de Jesús. Esta salvación siempre es recibida por fe. El segundo término es la preposición no traducido por medio de. En algunos casos presenta el medio de salvación como ejemplo en 1 Corintios 15:2. El tercer término es engendrar hijos, es decir, ser madre, en griego teknogonia, que en su forma verbal incluye el dolor que es parte de este proceso. Está hablando ahí que de Eva, cuando el apóstol Pablo habla y engendrará hijos, quiere decir que se iba a cumplir lo que en Génesis le dijo, que ibas a tener hijos con dolor de parto, ¿correcto? Entonces, eso es una interpretación, bendecido. La otra dice diversas interpretaciones. La número 3 dice consideraciones contextuales. Te habla de la relación, de las actitudes apropiadas de la iglesia, el aprendizaje de la mujer en someterse a su esposo. El punto 4 dice interpretación sugerida. Y ahí te explica, te da otra interpretación de lo que los teólogos hablan y se refieren a este texto bíblico. La tarea tuya es leer ese documento. Sí. Esa es tu tarea. Y tú sabes que la interpretación que te convenza, maravilloso. Pero lo voy a decir públicamente, bendecido. Es irrelevante para una mujer creyente cuál interpretación escoges. Porque ya nosotros conocemos el Evangelio. Nosotros sabemos cómo nos tenemos que comportar, nosotros sabemos nuestra salvación, nosotros sabemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros sabemos ya, tenemos el conocimiento de la gracia y sabemos comportarnos de acuerdo al conocimiento que tenemos. Conocemos el bien y el mal. Entonces, ¿por qué te lo digo así? Porque, vuelvo y te repito, es irrelevante cuál interpretación escoges, porque tu salvación no es afectada por cuál interpretación crees, a menos que interpretes que tienes que tener hijos para ser salvo. Ahí sí, entonces me mandas un correo electrónico y volvemos a conversar del asunto, porque entonces te fuiste por obras. ¿Qué hiciste? Lo que dice Gálatas: ¿de qué te aprovechará Cristo los que por la ley os justificáis? ¿De qué habéis caído? De la gracia. Ahí dice, la salvación no se alcanza por medio del acto de engendrar. Dice, lo que implica que Dios es el que salva, el sujeto implícito de la acción. En cuarto lugar, la última parte del versículo dice que se salvará si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Eso es permanecer en la fe, ¿correcto? La salvación requiere perseverancia, que obviamente es Dios quien nos guarda a nosotros. Dice, pero no necesariamente engendrar hijos. Tiene toda la razón. La memoria de nuestro estado caído no debería perturbar la certeza de la salvación, sino motivarnos a la fe, del amor y la santidad. O sea que él está concluyendo lo mismo que estamos concluyendo nosotros. No importa cuál interpretación tú escojas de acá, todas te deben de llevar al mismo punto. La salvación de la mujer no es engendrando hijos, sino como es la de todos, por la fe en Jesucristo. ¿Correcto? Vamos a Romanos 10:1, por favor. Ya vamos a terminar. 10:1. Entonces aquí viene el contexto de la enseñanza. ¿Estamos ahí bendecidos? 10:1. Amén. Dice, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel. ¿Es para qué? Salvación. Quiere decir que Israel no es salvo, porque el apóstol Pablo está orando para que sean salvos. Porque hay un problema con Israel, ¿correcto? Hay un problema con Israel de establecer, ¿qué cosa? Su propia justicia.
Ellos quieren establecer su propia justicia. Ese es el problema de Israel. ¿Cómo ellos quieren establecer su propia justicia? Por medio del cumplimiento de la ley mosaica. Por eso es que te digo, tienen celo e interés de Dios, pero no según conocimiento. Porque el apóstol Pablo está diciendo o está generalizando que el interés de Israel por Dios es genuino. Bueno, igual bendecido. Mucho celo o interés de Dios de muchos bendecidos en congregaciones legalistas son genuinos, pero por falta de conocimiento hacen lo que no deben de hacer. Perecen por falta de... Y afectan sus conciencias, viven en condenación, viven en juicio, no saben si ese día, si viene el Señor, se van, se quedan, viven arrepintiéndose todos los domingos, viven llorando en el llamado altar, cosa que no hay altar, porque ya no hay sacrificios. Pero ese era el problema de Israel bendecido. Y ese es el problema de muchos bendecidos hoy en día, que lo podemos aplicar a los que creen literalmente ese verso bíblico de 1 Timoteo 2:15, o cualquier otra persona, como estábamos tú y yo, que creíamos que por cualquier cosa perdíamos la salvación, o por si no hacer algo, ¿correcto? Católicos, testigos de Jehová, pentecostales, sistemas de obras, que si no hacen, no se van. Ese era el problema de Israel. Mira lo que dice acá. Dice el 2. Porque yo, dice el apóstol Pablo, les doy testimonio. ¿Cómo él podía haber hecho eso? Porque él fue judío. Y él también era judío. Y él también tenía celo de Dios. Pero no conforme a qué, al conocimiento de la gracia, porque no la conocía. Es más, él tenía tanto interés de las cosas de Dios, la ley, que perseguía a los que creían en Jesucristo. Porque antes de él ser convertido por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, él no andaba haciendo nada bueno, pero en su conciencia él estaba siendo celoso de la ley. Celoso. ¿Y cómo lo demostró? Siguiendo a los cristianos, metiéndolos a la cárcel, obligándolos a blasfemar de Dios. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo antes de ser convertido, bendecido. Entonces él dice ahí, yo les doy testimonio de que ellos tienen, ¿qué cosa? Celo de Dios, porque él estaba en las mismas condiciones antes de ser convertido por Jesucristo. Dice, porque yo les doy testimonio de que ellos, Israel, tienen celo o interés de Dios, mas no conforme a ¿qué? Conocimiento. Sí. ¿Estaban en qué? Tinieblas. Sí. Ignorancia de el Evangelio, ignorancia de Jesucristo, ignorancia de el significado de la muerte, resurrección de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, en el contexto correcto, Israel estaba o era ignorante de que Jesucristo era el Mesías prometido. Porque ¿qué es lo que estaba esperando Israel? El Mesías. Entonces, ¿qué ignoraron? Todas las profecías, bendecidos. Ignoraron la Escritura, ignoraron las profecías. No vieron. Estaban, ¿qué cosa? Cegados. Tenían y tienen hoy en día todavía, ¿qué cosa? Un velo. Dice en Corintios el apóstol Pablo, cuando el velo sea quitado. Sí, señor. ¿Cuál es ese velo? Moisés, la ley. Igual, cualquier bendecido que pueda creer literalmente esos versos bíblicos como 1 Timoteo 2:15. Tienen celo de Dios. Les interesa el Señor, porque por lo tanto no hicieran tantos sacrificios, ¿sí o no? Sí. Hay personas bendecidos que viven en un sistema de sacrificios y sin embargo lo hacen. Y tú dices, ¿cómo esa gente hacen tantos sacrificios? Ayuda. Porque en sus corazones tienen celo e interés de Dios. Lo que pasa es que están ¿qué? En ignorancia. Por eso la importancia de ministerios como estos, bendecidos. Mostrarles ¿qué cosa? La verdad, porque el apóstol Pablo decía que él tenía un deseo en su corazón
por Israel. Mira el 3, y aquí está el problema. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué te dije en el primer estudio? Si tú crees literalmente que una mujer se salva engendrando hijos, negaste la fe. Totalmente. Estás en desobediencia a la fe. Lo mismo que le pasa a Israel. No quiere decir que las intenciones sean honestas, buenas, tienes celo e interés de Dios, pero lo estás haciendo en ignorancia. Por lo tanto, no estás recibiendo ¿qué cosa? La justicia. Por lo tanto, no eres ¿qué? Justo. Ni justificado tampoco. Porque lo estás buscando por medio de establecer tu propia justicia. A lo mejor no tratando de cumplir la ley, porque no eres israelita, no eres judío, pero con otras cosas. Por las religiones que hoy en día hay, ¿no? Y no se sujetan a la justicia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo te dice claramente cómo es el asunto. Mira, porque Cristo es el fin de la ley. ¿El fin de qué? De cualquier sistema de obras. Para justicia. Él está diciendo la manera que Israel podía alcanzar la justicia. Si creían que Cristo es el fin de la ley, y ahora creen en Jesucristo y son ¿qué cosa? Justificados. Mira, porque Cristo es el fin de la ley para justicia, o como equivalente o como resultado a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, la cual Israel estaba tratando de establecer su propia justicia, ¿correcto? Aquí te dice, mira, que el hombre que aquellas cosas, ¿qué dice? Hiciere. Vivirá por ellas. Entonces la ley se lee y se hace. El evangelio se lee y se cree. Y se cree, amén. Vivirá por ellas. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie podía cumplir la ley, bendecido. Más la justicia que es, ¿por qué medio? Por la fe. Ahí está. Pero, ¿qué pasaba con ese conocimiento? Israel, ¿qué cosa? Lo ignoraba. Lo ignoramos. ¿Qué pasa con el conocimiento de la gracia hoy en día? Y nos encontramos bendecidos que creen literalmente estos versículos bíblicos un poquitico confusos, oscuros, que necesitas más tiempo para entenderlos, que ignoran eso, que es por fe. Más la justicia que es por fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo, quién descenderá al abismo. Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, no de obras, de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Tú sabes lo que les acaba de decir al pueblo de Israel? Que todo lo que han tratado de hacer sábado tras sábado, sacrificios tras sacrificios, nada de eso funciona. Lo único que funciona es creer en Jesucristo. Eso es lo que les acaba de decir. Porque en el verso 5 dice, Moisés dice, el que hiciere aquellas cosas. Entonces después dice, ¿quieres alcanzar la justicia de Dios, no la tuya? Cree en Jesucristo, en tu boca y en tu corazón. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y esta es la mejor parte, mire el 11. Porque la Escritura, y se va al Antiguo Pacto, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Tú sabes qué es eso? Garantía. A diferencia de Timoteo 2:15, que te llena de dudas. Aquí el apóstol Pablo te dice que por medio de la fe en Jesucristo tienes garantía. No vas a ser avergonzado. ¿Cuándo? En el futuro bendecido.
Cuando tengas la garantía de que vas a recibir vida eterna, porque todo este asunto es eso, ¿no? La promesa de la vida eterna. Ve a Romanos 3:20, por favor, rapidito. Hablando de la justicia, ¿correcto? Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Más ahora, sin la ley. ¿Por qué? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. La justicia de Dios se ha manifestado. ¿Qué le dijo a Israel? Ellos querían establecer su propia justicia. Ahora la justicia que vale es la que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia, digo, de Dios por fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que hacen. ¿Qué dice? Los que creen, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ya no. Mira el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tiene que ser gratuitamente si es por gracia. Tiene que ser gratuitamente si es por lo que él hizo. Tiene que ser gratis si es solamente por creer. Bendecido, tenemos que circuncidar el corazón. Tenemos que dejar, es más, tenemos que rendirnos con el asunto de las obras, bendecido. Amén. Ya, los que nos escuchan, que se den por vencidos. No hay manera de justificarse por medio de las obras. Es imposible agradar a un Dios perfecto como es Dios con las pequeñeces que nosotros pensamos que hacemos, que nos van a dar entrada a la vida eterna, las cositas que nosotros podamos hacer con esta carne, bendecido. Puedes caminar de rodillas, puedes hacer lo que tú quieras, no vas a ningún lado. Tienes que creer en Jesucristo y tienes que dejar la obra. Tienes que dejar la obra. De otra manera, no conoces el Evangelio. Estás en ignorancia, puedes pensar que sabes, pero no sabes nada. Ve a Romanos 4:16, por favor. Gratuitamente bendecidos. Free of charge. 4:16. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por fe, para que sea por gracia. Ese es el punto principal. Por fe, para que sea por gracia. Y si no hay gracia, no hay salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Si no hay gracia, no hay salvación, bendecido. Si no hay fe, no hay gracia. Romanos 11:5, por favor. Me falta un verso bíblico y ya terminamos. Romanos 11:5. Esto tiene que quedar claro, bendecido. Vamos a ver si logramos eso. Padre Santo, Santo, Santo. Mira lo que dice acá, bendecido. Así también, pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de ¿qué? De gracia. ¿Méritos o gracia? Gracia. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otro modo la gracia ya no es gracia. Mas si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Una cosa anula la otra. Si vives por gracia, no puedes obrar. ¿Por qué? Porque la jactancia está como excluida. Pero si obras, puedes jactarte. Es decir, mira, yo hice más que tú. Pero es que la salvación es por gracia, no es por mérito. Terminamos con Gálatas 3:24. Te prometo que ese es el último. 3:24 y ahí terminamos. La primera clase dijimos que no podíamos suponer que había una manera de salvación para el hombre y otra manera de salvación para la mujer. Imposible. Eso está no lejos, sino lejísimo de la verdad del Evangelio, de la gracia. Lejísimo.
Nunca jamás podemos concluir de esa manera el contexto bíblico. Jamás. Jamás. Mira lo que dice acá. Vamos a ver si hay diferencia. Dice el 24, de manera que la ley fue nuestro ayo o nuestro maestro para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Para que una vez llegásemos a Cristo, entonces nos acordemos de lo que dice Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Por eso es que la ley, haciendo una función de maestro, tenía un propósito y era llevarnos a Cristo para que en Cristo dejáramos la ley o las obras, ¿correcto? Porque el fin de la ley es Cristo. Para que fuésemos justificados, ¿por qué medio? ¿Qué dice ahí? Por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, debajo del maestro, debajo del instructor. Porque vosotros todos sois hijos de Dios. ¿Por qué medio, bendecidos? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío, mira aquí está. No hay una cosa para uno y otros para otro. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón, no hay hembra. Porque todos vosotros sois, ¿cuántos? Uno en Cristo, un cuerpo, y a vosotros, y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Mira, yo quiero que me hagan un favor, donde dice, y a vosotros, si subraya eso por favor. Y a vosotros, y si vosotros sois de Cristo, bendecido. Ese vosotros lo podemos identificar. El apóstol Pablo dice, y si vosotros, ¿quiénes vosotros? Verso 28, judíos, griegos, siervos, libres, varón o mujer, todos son de Cristo, por medio de la fe. Todos somos salvos por medio de la fe. Entonces es imposible concluir que 1 Timoteo 2:15 tiene una salvación diferente para las damas, bendecidos. Lo mismo que te dije la primera parte, estoy, ¿qué cosa? Repitiéndome a mí mismo, pero ¿qué más voy a hacer? Había dicho una palabra más sofisticada, pero se me olvidó. ¿Ah? Estoy redundando, dije, redundando. Gloria al Señor. Creo que podemos concluir con el tema de 1 Timoteo 2:15. Creo que está claro que la salvación es solamente por gracia. Creo que está claro que podemos y debemos de vivir siempre agradecido con Dios por lo que nos ha dado gratuitamente por su gracia, ¿correcto? Así que oramos para que las personas que nos escuchen, si de alguna manera es el caso de ellos o de ella, que ha creído mal, que esta aclaración pueda liberar su conciencia. Al fin y al cabo eso es lo que queremos, ¿no? Y que vivan y disfruten la gracia de Dios en sus vidas. Es lo único que queremos. Amén. amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto.